Hola, buenos días. Vamos a empezar las actividades de la jornada. Bien, como habéis visto en el programa, hoy tenemos a nuestra socia y compañera Marta Gámez. Ella es una profesional de la nutrición, se dedica profesionalmente, trabaja en Huelva, y entonces al ser vegetariana personalmente, pues también vuelca sus esfuerzos en el bien común a través de la asociación. Deciros que esta labor nosotros consideramos que es muy importante, porque un poco lo que pretendemos en la asociación es la educación en la alimentación vegetariana, reforzarla. Básicamente, bueno, sabéis que muchos vegetarianos se han hecho vegetarianos por la salud y tal. Otros no es así, otros se hacen por los animales. Y con esto quiero decir que hay personas que adoptan una dieta vegetariana sin demasiado cuidado. ¿Qué sucede? Pues que si no se lleva una dieta vegetariana equilibrada, es cierto que pueden presentarse problemas. Con lo cual, no solo eso es perjudicial para la propia persona, sino que además da una mala imagen al movimiento. Esto consideramos que es bastante importante, no solo, como digo, a nivel personal, sino de cara a la sociedad. No podemos intentar convencer a la sociedad de que lo que estamos haciendo es muy bueno si luego estamos enfermizos, con mal aspecto y porque llevamos una dieta incorrecta. Entonces, pienso que es una obligación moral, ya no solo individual, sino para el colectivo, que procuremos llevar una dieta vegetariana, pero que sea saludable y correcta. ¿De acuerdo? Y en este sentido, pues un poco agradecemos, como digo, la labor de profesionales de la nutrición que nos ofrecen una serie de guías, una serie de recomendaciones para facilitar esta tarea. ¿De acuerdo? Y bien, ya sin más dilación, creo que ella va a intentar dar una visión general de lo que es una alimentación vegetariana saludable. Y por supuesto, como en todas las cosas, cada maestrillo tiene su librillo. Teorías de la nutrición hay un montón. Y a cada persona pues se le debe personalizar, particularizar según sus necesidades, sus aficiones, sus gustos y su estilo de vida en general. Bien, pues os dejo con Marta. Bueno, pues yo me voy a levantar, si me lo permitís, porque yo prefiero estar más cerquita de vosotros. Bueno. ¿Teníamos entonces hasta las líneas? Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Algunos ya os conozco del taller de ayer. En este ratito que tenemos voy a intentar contar en poquito tiempo pues algunos nutrientes que son más polémicos dentro de la nutrición vegetariana, que son los que más nos preocupan, famosa B12, hierro, anemia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ir empezando. A ver si me funciona bien. Sabéis que las dietas vegetarianas pues hace unos cuantos de años y aún en la actualidad todavía no tienen quizá tanto reconocimiento científico, sanitario, médico y están tachadas como dietas que no son saludables porque no aportarían todos los nutrientes necesarios para estar sano, ¿no? Para tener todo lo que necesitamos. Pero afortunadamente en los últimos años ya cada vez hay más instituciones sanitarias que sí que avalan lo saludable que puede tener una dieta vegetariana y de hecho los vegetarianos son personas que tienen menos índices de enfermedades típicas como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, etcétera, que son enfermedades que en nuestra sociedad occidental, en nuestros países industrializados, son ya epidemias, ¿no? A partir de cierta edad, lo más normal es que se tenga colesterol, se tenga azúcar, se tenga diabetes, ¿no? Y, como digo, ya es una epidemia. Sin embargo, los vegetarianos están fuera normalmente de estas estadísticas, no sufren tanto de este tipo de enfermedades. De hecho, aquí tenéis una copia literal. ¿Sí? Aquí tenéis una copia literal de un extracto del texto del artículo en el que la Asociación Americana de Dietética, que es, digamos, como
la NASA a la astrología, pues la Asociación Americana de Dietética sería lo mismo en la nutrición, ¿no? Van por delante de nosotros mucho más. Y ellos dicen literalmente que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, eso es muy importante, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Además, las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas de la vida, del ciclo vital, incluyendo el embarazo, incluyendo la lactancia, la infancia, la adolescencia e incluso las personas deportistas. Mira, esto es una pirámide nutricional propuesta por la Fundación Dieta Mediterránea en España, y la pongo para que veáis un poco la distribución de alimentos que ellos hacen en cada uno de los estratos, ¿no?, de esa pirámide. Veis que abajo, bueno, pues están las cosas que no se refieren tanto a la alimentación como son la actividad física, el aporte hídrico, y ya en lo que se refiere a alimentación estaría en la base los cereales y después la fruta y las verduras. Vamos a ver después la pirámide que propone la Unión Vegetariana para los vegetarianos y vais a ver que hasta aquí es todo igual. Después, en el siguiente paso, en el siguiente escalón, por decirlo de una forma, estarían ya pues alimentos como los frutos secos. Ellos incluyen aquí los lácteos y aquí arriba ya, sobre todo en la base de los pescados, y más arriba ya las carnes y por último alimentos dulces que se deben tomar de forma ocasional. Esta es la pirámide de la Unión, que propone la Unión Vegetariana. Veis que en la base es igual: actividad física, hidratación, cereales, fruta y verdura, y aquí entrarían los alimentos pues más proteicos, como pueden ser las legumbres, como pueden ser los frutos secos. Más arriba estarían los análogos de los lácteos, por ejemplo leche de soja, yogures de soja, etc. Y bueno, aquí se dedica un espacio a los suplementos si fuera necesario tomarlo, y arriba del todo pues alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas, que se deben tomar solamente de forma ocasional. Entonces vemos que bueno, las recomendaciones para un vegetariano, si un vegetariano lleva una dieta saludable, realmente va a estar llevando una dieta muy parecida a lo que se recomienda para el resto de personas no vegetarianas. O sea, nos acercamos mucho los vegetarianos a lo que se recomienda como una dieta saludable. Y bueno, empezamos nutriente a nutriente, no puedo hablar de todos porque es imposible, pero sí que quiero hablar de los que quizás son más polémicos. Yo creo que el primero de todos, cuando uno piensa en hacerse vegetariano o lo comenta en un círculo, la primera pregunta que le hacen es: bueno, ¿y de dónde sacas tú las proteínas? ¿De dónde vas a sacar las proteínas? Pues bueno, en realidad el tema de las proteínas no es ningún problema para una dieta vegetariana, y es que en realidad se parte de una premisa errónea. Parece que todos tenemos en el fondo de nuestra mente la idea de que un vegetariano siempre consume menos proteínas que un no vegetariano, y esto no es así. Las ingestas, los estudios epidemiológicos que observan las ingestas de personas vegetarianas y no vegetarianas nos dicen que no, que efectivamente los vegetarianos cubren sin ningún problema sus necesidades de proteínas. Y normalmente, cuando hay un déficit de proteínas, no se debe tanto a que no consumamos suficientes proteínas como a que no consumamos suficientes calorías, y esto tiene una explicación. Cuando estamos llevando estamos en una situación o estamos haciendo una dieta muy baja en calorías, el organismo suple esa falta de calorías con su reserva interna. La primera reserva interna que todos se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? Pues las lorcitas, ¿no? El Michelin, la grasa. Pero también el organismo tira de su reserva de proteínas. Entonces, el llevar una dieta demasiado baja en calorías va a hacer que tengamos un déficit de proteínas, y suele ser más el caso, el que haya déficit de proteínas por no haber ingesta de calorías suficientes, que haya déficit realmente porque no se consumen suficientes proteínas. En cuanto a la cantidad necesaria de proteínas, pues a ver, ahí hay mucho debate, está muy abierto desde hace muchos años. Se dice, bueno, hay tendencias que dicen que hay que consumir muchas proteínas, hay otras tendencias que dicen que no, que hay que minimizar la ingesta de proteínas. Y bueno, y en realidad todo tiene sus pros y sus contras, es un debate que está abierto y aún pues seguimos sin tener un consenso general en cuanto a cantidad de proteínas que debemos de tomar, ¿no?
En lo que sí que estamos de acuerdo, hay un punto en el que estamos de acuerdo, y es que los humanos tienen la capacidad de sobrevivir en un amplio rango de ingestas de proteínas, es decir, podemos seguir estando saludables si comemos entre un 10 y un 35% de proteína. Es un rango muy amplio y muy diverso, pero en todo ello somos capaces de sobrevivir sin tener problemas de salud excesivos. Desde los años 50 se han estado elaborando encuestas en muchos países diferentes para evaluar cuál es la ingesta de proteínas del colectivo vegetariano. Y mirad, se ve que los que no son vegetarianos consumen entre un 14 y un 18% de proteína, los que son ovolacto vegetarianos consumen entre un 12 y un 14, y los veganos entre un 10 y un 12%. Todos estos rangos que acabo de decir siguen estando dentro de ese rango que decía aceptable de ingesta de proteínas, que estaba entre el 10 y el 35%. Es decir, es cierto que los veganos y los lactovegetarianos tienen una ligera ingesta de proteína, pues es un poquito más baja que los no vegetarianos, pero que aún sigue estando dentro de ese rango aceptable, aún sigue siendo una ingesta adecuada. Entonces, la famosa pregunta esa que nos hacen de, bueno, ¿y tú de dónde sacas la proteína? Realmente no es la más adecuada. La más adecuada sería, ¿y la calidad? ¿Y la calidad de tus proteínas? Porque eso sí que hay que mirarlo. Es cierto que los vegetarianos consumen suficientes proteínas, pero la calidad de esas proteínas quizá no es tan buena como la que puede aportar la carne o la que puede aportar el pescado. Esta menor calidad de proteína hace que los vegetarianos tengan una necesidad aumentada, no tanto los lactovegetarianos como los veganos, que eso ya lo veremos después. Y esa calidad depende pues, de dos factores. Uno, de la digestibilidad, porque hay muchos factores en los alimentos vegetales que hacen que esas proteínas sean peores a la hora de digerirlas, como pueden ser la fibra o como pueden ser algunos componentes antinutritivos que bloquean la asimilación. Y también el contenido en ciertos aminoácidos. Es decir, sabéis que los vegetales no contienen quizá en las adecuadas proporciones todos los aminoácidos, sino que hay unas que se complementan con otras. Ahora lo vamos a ver. Aquí lo tenéis, los cereales, por lo general, y cuando digo cereales no me refiero solo a cereales de desayuno, sino que hablo en su término más amplio, hablando de arroz, de cebada, de centeno, todo lo que sea cereal, más botánicamente hablando, son bajos en unos aminoácidos que se llaman lisina y treonina. Ojo que tienen lisina y treonina, pero en una proporción más baja respecto a la carne y el pescado. Y las legumbres son bajas en aminoácidos que tienen azufre, que son la metionina y la cisteína. Curiosamente, lo que le falta a uno le sobra al otro. Entonces, siempre sabéis que las combinaciones de cereales y legumbres constituyen un conjunto de proteínas muy completo, similar o equivalente al de la carne o del pescado. Aquí en esta tabla, para que veáis un poco los números, este primer listado de aquí son todos las legumbres, varias, bueno, no se puede poner todas, pero aquí hay bastantes, y aquí abajo tenemos los cereales. Entonces veis que lisina y treonina son los que se encuentran en mayor cantidad en las legumbres. Veis aquí los números un 60, casi un 70, algunos un 70, y sin embargo en los cereales los números son más bajos, un 30, un 20, y en los aminoácidos con azufre aquí hay valores más bajos que los que puede haber en los cereales. Es decir, lo que decía antes, lo que le falta a uno le sobra al otro, y de esa forma, si lo combinamos, podemos tener un conjunto de proteínas bastante equilibrado. Sin embargo, yo pregunto, ¿es necesario tomar en la misma comida cereales y legumbres? En la misma comida, obligatoriamente. ¿Los adultos no? Pues esto es cierto. Siempre hemos pensado que había que tomar ambos alimentos en la misma comida para que fueran, para que nos valieran para algo, ¿no? Porque si eran otra comida, pues parece que no, que ya perdíamos ese aporte nutritivo de proteínas completo, y sin embargo esto no es así. Aunque sí que existen platos muy tradicionales que mezclan legumbres y cereales,
como por ejemplo la lenteja con arroz o lo que sea, ¿no? En cantidad de platos que los combinan, tradicionales, pero no es necesario que sean en la misma comida, ¿eh? Esto ya en el 93 la Asociación Americana de Dietética lo dijo, lo volvió a ratificar en el 2009 con su artículo de posicionamiento sobre la dieta vegetariana. Y aquí, bueno, tenéis el texto literal si lo queréis leer, pero bueno, viene a decir prácticamente que simplemente consumiendo a lo largo del día variedad de alimentos vegetales, incluyendo legumbres, incluyendo cereales, tendremos suficiente o una proteína completa. Y esto es porque tenemos la capacidad de almacenar la lisina durante varias horas en el organismo, es decir, yo puedo hacer una comida rica en legumbres y a las 3 horas tendré bastante lisina almacenada como para que después en la cena, si hago algún aporte de cereales, una guarnición de arroz o una rebanada de pan, pues voy a tener del otro tipo de aminoácidos que se complementan con la lisina, que la voy a tener almacenada y voy a poder utilizar las dos para pues, mis necesidades, ¿no? Para fabricar proteína o para lo que sea. Entonces, como decía antes, al ser las proteínas vegetarianas o procedentes de vegetales de peor calidad, las necesidades del vegetariano aumentan. En el caso de los lacto-vegetarianos realmente pues no hay muchos motivos para hacer un aumento en esa necesidad, ¿no? En esa cantidad diaria recomendada. En el caso de los veganos, si se es conservador, pues sí, es recomendable aumentar un poco su CDR, su cantidad diaria recomendada, pero no es en grandes cantidades, sino simplemente sería aumentar en un 25% su ingesta de proteína. Entonces, bueno, pues como orientaciones finales no van a ser muchas, porque en realidad las proteínas no son un problema para los vegetarianos, pero sí que hay que tener en cuenta que partiendo de que tomamos calorías suficientes, como ya decía al principio, que es lo básico, si no consumimos proteína, entonces, o sea, si no consumimos calorías suficientes, entonces seguramente sí podemos tener un déficit de proteínas. Consumir cereales y legumbres a lo largo del día, no tiene por qué ser en la misma comida, pero recordando siempre que tanto veganos como lacto-vegetarianos cubren sus necesidades de proteína sin problemas. Yo no sé si molesta mucho el pitido este. No. Bueno. Vamos a pasar a las grasas. En principio las grasas no es algo que a nadie a priori le preocupe, ¿no? Las grasas son muy malas, entonces cuanto menos tomemos mejor, ¿no? Y una dieta vegetariana, pues lo normal es que sea menos rica en grasas que una no vegetariana. Pero sin embargo hay algunos puntos que son importantes. Es cierto que los vegetarianos consumen menos grasa total y menos grasa saturada que la grasa, una de las grasas más malas, ¿no? Que está presente sobre todo en alimentos vegetales. Y esto explica pues, que seamos los vegetarianos, que tengamos menos índices de colesterol y tengamos menos enfermedades cardiovasculares. Pero no pasa lo mismo con los omega 3 de cadena larga. ¿De dónde se sacan los omega 3 los que no son vegetarianos? Os pregunto. Los no vegetarianos, del pescado azul, ¿no? Sobre todo los vegetarianos no toman pescado. Los estudios de ingesta dicen que los veganos tienen muy bajas ingestas de ácido graso omega 3 de cadena larga o son muy bajas o ni siquiera se detectan, y en el caso de los lacto-vegetarianos pues la ingesta es quizá un poco mayor, pero en muchos casos es indetectable también. Bueno, vamos entonces a entrar un poquito en este tema que es un poquillo peliagudo. En realidad esos ácidos grasos omega 3, esas grasas omega 3 de cadena larga, no son esenciales. Cuando digo que no son esenciales, quiero decir que no las tenemos que tomar con la dieta, sino que las podemos fabricar. Nuestro organismo es capaz de fabricarlo a partir de otras grasas diferentes. En este caso serían a partir de ácido alfa-linolénico, que yo a partir de ahora lo voy a poner como AL. Ese sí que es esencial, es decir, ese sí que lo tenemos que tomar con los alimentos porque va a ser el que nos va a ayudar a fabricar esos omega 3 de cadena larga. La importancia a nivel de salud de este tipo de grasas, de estos omega 3 de cadena larga,
es que están muy relacionados con las enfermedades cardiovasculares, son protectores frente a las enfermedades cardiovasculares. También se relacionan con enfermedades del sistema nervioso. Parece ser que aquellas personas que no tienen ingesta suficiente de este tipo de grasas pues tienen más índices de Alzheimer, de falta de concentración, incluso pues ya yéndonos un poco al extremo, esquizofrenia, etcétera, depresión. Y también se relacionan con la salud ocular. Hay una parte en el ojo que se llama mácula, que no sé si os suena de algo, y una parte de la retina que se encarga de la agudeza visual. Esa parte del ojo, a medida que vamos envejeciendo, va degenerándose, y esto es normal. Pero resulta que en aquellas personas con baja ingesta de omega 3, esa degeneración pues, aparece antes y de forma más agresiva. Fuentes que nosotros tenemos de ácido alfa-linoleico conjugado, que es un omega 3 de cadena corta, lo vamos a utilizar para fabricar el de cadena larga, que es el importante. Y las fuentes que tenemos los vegetarianos son el lino, tanto la semilla como el aceite de lino, y las nueces también son una muy buena fuente. Hay otros aceites como el aceite de colza o el aceite de cáñamo que también pueden aportar esta grasa que necesitamos. Pero hay otra grasa que es importante que la conozcáis porque va digamos, a dificultar esa fabricación que nosotros hacemos de los ácidos grasos omega 3, que son los omega 6, el ácido linoleico. Este sí que lo podemos conseguir de muchísimos alimentos diferentes, muy variados, de muchos frutos secos, de muchas semillas, del aceite de girasol, que aunque quizá en España y sobre todo aquí en el sur nos valemos más del aceite de oliva para cocinar, sí que es cierto que a la hora de consumir ya alimentos que están preelaborados o precocinados, simplemente bizcochos, etc., la grasa, hay que mirar muy bien los ingredientes porque la grasa que pueden llevar con la que lo han elaborado probablemente sea aceite de girasol más que aceite de oliva, simplemente por cuestión de costes. Entonces, aunque uno diga, bueno, yo voy a controlar mi ingesta de aceite de oliva y voy a dejar el aceite de girasol, pero hay que recordar que quizá en esos alimentos que ya compramos elaborados sí que hay un componente de aceite de girasol. Mirad, la ingesta que tenemos, o la ingesta que se recomienda del ácido linoleico es para mujeres de 12 gramos y para hombres de 17. En el estudio que se hizo en Gran Bretaña en el 2009, en personas no vegetarianas, se vio que la ingesta media era de 12 gramos. O sea, alcanzan las recomendaciones en el caso de las mujeres, pero en el de los hombres no. Sin embargo, ese mismo estudio evaluó la ingesta de los veganos, también en el Reino Unido, para el ácido linoleico, y fijaros la diferencia, ¿no? Es un poco más del doble. O sea, los vegetarianos consumen mucho más ácido linoleico, mucho más omega 6 que los no vegetarianos. En el caso de los omega 3 de cadena corta del ácido alfa-linolénico, las recomendaciones son de 1,1 para mujeres y 1,6 para hombres. En el caso de la población no vegetariana, la ingesta es de 1,3, que anda ahí un poco al límite en el caso de los hombres, que no llega a cubrirlo. Y en el caso de los veganos sí que la cubre sin ningún problema. ¿Qué quiere decir con esto? La conclusión es que los vegetarianos toman suficientes grasas como para cubrir estas necesidades de estos omega 3 de cadena corta y estos omega 6, pero quizá aquí hay un punto que es el ratio o la relación, la proporción que hay entre estos dos tipos de grasa en la ingesta de esos dos tipos de grasa. ¿Pero eso no es malo? Ahora lo voy a explicar. Sí, tiene su inconveniente. De todas formas, si tenéis dudas, mi intención es que al final tengamos un ratito para que me preguntéis, y si no, de todas formas, pues yo voy a estar aquí todo el día. Me podéis preguntar en cualquier momento lo que queráis, lo digo porque como sé que después hay otras actividades y demás, por no retrasarnos mucho. Entonces, como decía, ese ratio entre ácido linoleico y ácido alfa-linolénico es mayor en los vegetarianos que en los no vegetarianos, bastante mayor. Y este es el motivo por el que es relevante esa relación. Mirad, este es el proceso de fabricación de nuestro organismo desde omega 3 de cadena larga desde omega 3 de cadena corta a omega 3 de cadena larga. Esto no sé si los conocéis, el EPA y el DHA famosos. Esos son los ácidos grasos
grasos que están en el pescado, con los que suplementan la leche, etc. Estos son los que son protectores de cara a las enfermedades cardiovasculares, son el EPA y el DHA, los de cadena larga. Y los fabricamos, como digo, a partir de ácido alfa-linolénico. En este caso, estos son de la serie omega 6, el ácido linoleico, que también tiene su propia cadena de fabricación que va pues, a otro tipo de grasas, ¿no? El problema viene aquí en este paso intermedio. Para pasar de aquí a aquí y para pasar de aquí a aquí necesitamos esta enzima que es compartida entre los dos procesos. Entonces, ¿qué ocurre cuando la dieta es muy rica en ácido linoleico? Pues que casi toda la enzima que tengamos se va a gastar en este proceso y vamos a dejar muy poca para producir los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que son los cardioprotectores. Entonces, bueno, decíamos, bueno, en realidad los omega 3 de cadena larga no son esenciales, no los tenemos que tomar obligatoriamente con la dieta porque nosotros los fabricamos. Pero dada esta situación, dado que los vegetarianos toman mucho ácido linoleico y producen poco omega 3 de cadena larga, pues quizás sí que tengamos que preocuparnos de tomar omega 3. ¿Sería suficiente la conversión? ¿Sería suficiente la producción que nuestro cuerpo puede hacer de omega 3? Pues mirad, si vamos a los números, solamente producimos un 5% de EPA y solamente producimos un 0,5% de DHA. O sea, la tasa de producción de nuestro cuerpo de esas grasas tan importantes es muy baja. Y en los vegetarianos más todavía porque consumen mucho ácido linoleico y casi todo se desvía, casi todo el proceso se desvía a este lado y no a este, que es el que nos interesa. Entonces, sí que los vegetarianos deben de preocuparse por disminuir ese ratio. Ese sería el kit de la cuestión, ese ratio que decíamos, esa proporción entre ácido linoleico y ácido alfa-linolénico es lo que hay que cuidar. ¿Cómo podemos conseguir entonces más EPA y más DHA? Bueno, pues primera solución, pues consumimos más ácido graso omega 3, los del principio, los de arriba del todo, el AAL, que era el que nos daba pues, esa producción, esa cadena de omega 3 de cadena larga, pero como la producción no es suficiente, no nos podemos quedar solamente ahí. Tenemos que reducir ese ratio ácido linoleico y ácido alfa-linolénico. ¿Estrategias para conseguirlo? Pues intentar derivar las grasas que eran de omega 6, de ácido linoleico, las que por ejemplo aporta el aceite de girasol, intentar sustituirlas por aceites como el aceite de oliva, intentar tomar otras fuentes de grasas monoinsaturadas como los aguacates, frutos secos. Si tomamos girasol, pues que sea específicamente girasol alto oleico, cáñamo, aceite de cáñamo alto oleico, frutos secos, etcétera, ¿no? Las olivas, todo eso que son fuentes de grasas monoinsaturadas y van a hacer que disminuya nuestro aporte de ácido linoleico omega 6. Evidentemente, pues evitar el exceso de ácido linoleico, evitar el aceite de girasol, el aceite de cáñamo y bueno, quizás estos aceites ya no los usamos nosotros aquí, el de soja. Sí que quizás en los alimentos elaborados, cuando pone grasas vegetales o pone aceites vegetales y no identifica qué aceites son, pues puede ser que sea alguno de estos o incluso que sean los que conocemos como aceite de palma, aceite de coco, que ya son saturadas, son grasas saturadas. Y por supuesto no olvidaros de tomar nueces, de tomar lino, ya sea aceite de lino, ya sea semillas de lino enteras o trituradas. Las grasas trans tampoco ayudan, me imagino que las conocéis, que las habéis oído hablar, ¿no? Son unas grasas que son incluso peores que las grasas saturadas de cara al colesterol. Están fundamentalmente en alimentos precocinados, elaborados, en bollería industrial, masas, snacks. Y estas grasas dificultan igualmente esa conversión que nuestro organismo puede hacer desde omega 3 de cadena corta hasta omega 3 de cadena larga, hasta el EPA y el DHA. Y bueno, pues siempre podemos contar con suplementos, porque no, existen suplementos de microalgas que aportan DHA, es decir, omega 3 de cadena larga. Y bueno, pues se asimilan bastante bien, se toleran muy bien y está comprobado que estos suplementos hacen que los vegetarianos tengan buenos niveles de omega 3 y estén protegidos contra las enfermedades cardiovasculares.
Vamos con el tercer bloque. Hasta ahora hemos visto macronutrientes, es decir, proteínas, grasa, nutrientes que están en grandes proporciones en la dieta, pero ahora nos vamos a los minerales, a los que están en pequeñas cantidades, pero que necesitamos tomar, aunque sean pequeñas cantidades. El calcio, sobre todo es importante para los veganos, ¿no? Los vegetarianos, para aquellos que toman la leche, pues pueden estar un poco más tranquilos. Pero no, tampoco se debe relajar porque depende de qué grado de ovo-lacto-vegetarianismo tengamos, ¿no? Un ovo-lacto-vegetariano que no consuma demasiada leche, que no consuma demasiado huevo, quizá va a estar más cerca del veganismo que del ovo-lacto-vegetarianismo. Bueno, y antes de hablar del calcio, yo quiero hablar un poco de qué pasa con nuestros huesos, cómo se forman, cuál es su fisiología y por qué es tan importante el calcio. Mirad, los huesos, el esqueleto, aunque parezca tan estático y tan, bueno, que parece que una vez que los tenemos formados ya están quietos y no se mueven ni nada, eso no es cierto. Los huesos constantemente se están destruyendo y volviendo a formar, destruyendo todos los días. Todos los días se están destruyendo y reconstruyendo. Hay un equilibrio entre esa construcción, esa mineralización y esa destrucción, esa reconstrucción. De hecho, mirad, un 15% de masa ósea recambiamos todos los años, todos. Y cada día hay unos 700 miligramos de calcio que están entrando y saliendo de los huesos. O sea, ahí hay mucho movimiento en realidad. Y a lo largo de la vida, el equilibrio entre lo que se forma y lo que se pierde está más inclinado a un lado o a otro. Mira, esto sería pues, un proceso de vida. Desde los 0 años hasta los 35 años predominan los procesos de formación de huesos hasta que se alcanza ese pico de masa ósea. Entre los 35 y los 45 años se mantiene ese pico, ahí alto. Sin embargo, a partir de los 45 años pues predomina ya la pérdida de hueso, que se estima que es de una media de 0,5% de pérdida cada año. En el caso de las mujeres, con el tema de la menopausia, los 5 años antes y los 5 años después de la menopausia, se pierde un 3% de masa ósea. Esto se debe pues, al cambio hormonal, a esa disminución de estrógenos que sufren las mujeres. Aquí tenéis la evolución en el caso de la mujer y en el caso del hombre a lo largo de la vida, ¿no? De los 0 hasta los 80 años de edad. Veis que aquí en la primera etapa se aumenta hasta que se llega a este pico, a este máximo, y luego se mantiene, hay una etapa en la que se mantiene y empieza a disminuir. Veis la gran diferencia aquí entre hombre y mujer. Es cierto que en los hombres baja, pero en las mujeres la bajada es mucho más brusca debido a la menopausia. Es muy importante que en estos primeros años de vida haya un aporte suficiente de calcio porque eso va a determinar hasta dónde va a llegar tu pico de masa ósea. Muchas veces aquí pues intentamos tomar mucho calcio y realmente aquí ya no es importante. Y era importante en esta primera etapa de la vida, que era donde podíamos maximizar ese pico de masa ósea. ¿Un vegano puede tomar suficiente calcio solamente con vegetales, sin tener nada de lácteos? Que parece que si no tomamos lácteos vamos a tener una osteoporosis de caballo, ¿no? Pues mira, hay estudios de cómo era la alimentación de nuestros antecesores, los que vivían en el Paleolítico, que todavía no tomaban lácteos, todavía no habíamos domesticado la vaca y todavía no la ordeñábamos ni nos bebíamos su leche. Y parece ser que estas personas tenían una ingesta diaria de entre 1000 y 1500 miligramos de calcio por día. ¿Sabéis cuánto es la recomendación de calcio diaria? Ahora, ¿cuánto se recomienda tomar? Pues se recomienda tomar unos 1000 miligramos, dependiendo también de la edad y de si se es hombre o mujer, pero por ahí está la cosa. O sea que estas personas que no se valían para nada de la leche de la vaca, parece ser que sí que tenían, que alcanzaban esa ingesta recomendada o incluso la superaban. Mirad, aquí he puesto los grupos de alimentos y no la cantidad de calcio que tiene, sino cuánto se absorbe de ese calcio que tiene. Y lo he ordenado del menor a mayor. Mirad, las legumbres, de todo el calcio que aportan, nosotros vamos a absorber el 20%. En el caso de una leche de soja fermentada con calcio, vamos a absorber un 24%. En el caso del tofu, un 30%.
En el de leche de vaca y derivados, igual, un 30%. Y en el de las verduras, de la familia de la Brassicácea, es decir, de coles, coliflor, coles de Bruselas, col rizada, etc. Ese grupo no es que sea tan rico en calcio quizá como la leche, pero sí que tiene una tasa de absorción mucho mayor. Podemos absorber entre el 50 y el 60% del calcio que nos aporta. Mucho más, o sea, su calcio es mucho más digerible que, por ejemplo, el de la leche o el de los derivados lácteos. Conclusión de esto es que la mayoría de vegetales aportan calcio, no todos se absorben con la misma eficacia, pero sí que se absorben por lo general bien, de una forma bastante parecida a la del calcio de la leche, e incluso en algunos grupos de verduras, como son estos, las familias de las coles, se absorbe todavía con mucha más eficacia que incluso la leche, incluso dobla la eficacia. Entonces, así de fácil, un vegetariano, pues tomando así variedad de verduras, coles y demás, tiene suficiente calcio, ¿sería así de sencillo? Bueno, pues es cierto que en los vegetales también hay una serie de sustancias que dificultan esa asimilación. La dieta de los vegetarianos es entre un 50 y un 100% más rica en fibra que la de los no vegetarianos, y la fibra no favorece la absorción de calcio. Los fitatos también son otras sustancias presentes en los vegetales que dificultan esa absorción, y los vegetarianos consumen entre 2 y 3 veces más que los no vegetarianos. Los oxalatos, no sé si os suenan, por ejemplo la espinaca y la acelga son buenas fuentes de calcio en el sentido de que tienen bastante calcio, pero lo cierto es que casi no podemos absorberlo. ¿Por qué? Porque ese calcio está atrapado en esa molécula, en ese oxalato, que no permite que nosotros lo podamos utilizar y absorber. Entonces realmente estas verduras, la acelga, la espinaca, el ruibarbo, no son buenas fuentes de calcio, pero más bien en realidad son la excepción más que la norma en los alimentos vegetales. Por lo general, los alimentos vegetales se asimila muy bien el calcio. Pero que es bueno en otras cosas, ¿no? Sí, también, claro. No quiero decir con esto que no debamos consumir acelga ni espinaca, no, sino que si estamos buscando una alimentación especialmente rica en calcio, pues bueno, que no vayamos precisamente a valernos de la espinaca y la acelga. Y luego estaría pues, el salvado de trigo, que se utiliza mucho como suplemento, se vende aislado en paquetes, ¿no?, para añadirlo a la comida. Y es saludable, pero también tenéis que saber que por su gran contenido en fibra bloquea mucho la asimilación del calcio, ¿no? Entonces, pues puede, a lo mejor si lo combinamos con otro alimento que sea rico en calcio, por ejemplo lo combinamos con coles, a lo mejor pues no nos va a permitir absorber tanto calcio como si no lo combináramos. Es simplemente una cuestión de combinar o no combinar, ¿no? Pero afortunadamente, aunque tengamos todas estas desventajas, tanta fibra, tantos oxalatos, tantos fitatos, hay cosas que también favorecen la asimilación del calcio. Por ejemplo, todos los alimentos fermentados, el calcio que contengan lo vamos a asimilar mucho mejor. En los germinados pasa igual, os animo a que vayáis al taller de germinados, porque todos aquellos alimentos que podamos germinar vamos a aumentarle su asimilación de calcio. Y en realidad tampoco hay que tener miedo a ese contenido en fibra o en fitatos que puedan tener los vegetales, porque por lo general, cuanta más fibra tiene un alimento, también tiene más minerales, incluido el calcio o incluido el hierro. O sea que sigue siendo mejor consumir alimentos integrales, cereales integrales, abundantes de fibra, que no consumirlos porque también aportan mayor cantidad de minerales. Hay estudios sobre la salud ósea de los vegetarianos que indican que en general los vegetarianos tienen una menor salud ósea, y cuando digo menor es simplemente que es algo menor, pero nunca llega a ser estadísticamente significativa esa diferencia. Hay un estudio famoso en Gran Bretaña, el EPIC Oxford, que todavía se está desarrollando, el estudio que empezó hace años con vegetarianos y no vegetarianos, y ellos encontraron en un principio que los vegetarianos, los veganos, tenían un 30% más de riesgo de fractura que los que consumían carne. Pero después volvieron a hacer este análisis restringiéndolo a aquellos sujetos que consumían menos de 525 miligramos de calcio por día.
y entonces desapareció ese mayor riesgo que tenían los vegetarianos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no depende de que se sea vegetariano o no para tener problemas óseos, como de la ingesta que se tenga de calcio, ¿no? O sea que los vegetarianos no tienen por qué tener peor salud ósea. Orientaciones finales, entonces, resumiendo un poco, para conseguir un aporte suficiente de calcio, pues utilizar siempre que sea su época alimentos como el brócoli, las coles de Bruselas y todos los de esta familia, porque su asimilación de calcio es estupenda. Utilizar siempre alimentos fermentados y germinados, porque el calcio que tiene se absorbe mucho mejor. ¿Por qué no? Utilizar también alimentos enriquecidos, hay muchas leches de soja enriquecidas en calcio y tienen por lo general una buena asimilación. Se pueden usar también suplementos, lo que sí que recomendaría es que los espaciáramos a lo largo del día, porque sabéis que siempre se asimila mejor cuanto menos consumamos en cada vez y con más frecuencia, ¿no? Lo asimilamos peor si tomamos grandes cantidades en un mismo momento. Consumir bastante fruta y verdura es importante, aunque eso en la dieta vegetariana está claro que se hace, pero esto viene porque las proteínas, siempre se ha dicho que es cierto, las proteínas tienen una digestión muy ácida y claro, nosotros tenemos que tener siempre unos niveles de acidez constantes en el organismo. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para equilibrar ese aumento de acidez que provocan las proteínas? Pues utiliza sales de calcio. ¿Y de dónde las saca el cuerpo? Pues de nuestra gran reserva, que son los huesos. Entonces una dieta muy rica en proteínas puede provocar más pérdidas de calcio, ¿no? ¿Cómo lo podemos compensar? Pues afortunadamente las frutas y las verduras son muy alcalinizantes, es decir, que contrarrestan el ácido. Por eso es la recomendación de tomar bastante fruta y verduras para evitar las pérdidas de calcio. El sodio, es decir, la sal también hace que perdamos más calcio, por eso cuanto menos tomemos mejor. Ojo que no solamente tomamos sal cuando se la añadimos a los alimentos, sino que también cuando tomamos alimentos que ya vienen preparados, prefabricados en industria, normalmente tienen un contenido alto en sal. Y hablando de calcio, no se puede dejar de nombrar la vitamina D. La vitamina D, esa vitamina que, bueno, aparte de que hay que tomarla con los alimentos, también necesitamos exponernos al sol para absorberla, y necesitamos vitamina D para absorber bien también el calcio. Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, había entendido que los productos lácteos aumentan la acidez y entonces se hace... Efectivamente, los productos lácteos también tienen proteínas. Entonces, todo lo que contenga proteínas nos va a hacer aumentar la acidez, pero todo, incluso, por ejemplo, las legumbres, que son ricas en proteínas, también lo van a hacer. Seguimos con otro mineral importante, ¿no? A partir de los 35 has dicho que ya no se regenera la masa ósea. Bueno, se forma, pero mucho menos que en edades anteriores. Entonces, si a partir de ese edad tomas calcio, lo que haces es que ese calcio es el que se usa en vez de quitárselo a los huesos. No entiendo muy bien lo que quiere decir. ¿Para qué sirve tomar calcio a partir de los 35? Hombre, sirve porque sí que tenemos que mantener los huesos, ¿no? Lo cierto es que sí que sigue habiendo formación de huesos, pero en mucha menos proporción que en años anteriores. Lo que decía es que es mucho más importante quizás, o preocuparse mucho más por el aporte de calcio antes de esa edad, que es cuando podemos alcanzar el pico, que después, aunque después también hay que seguir tomando. Y realmente las necesidades de calcio en las mujeres ya después de la menopausia son menores que en los años anteriores. ¿Y por qué mandan a las mujeres mayores tanto calcio? Dice que para prevenir la osteoporosis. Hombre, sí que puede ayudar, pero no es lo único. Sí que tienes que tener un buen aporte de calcio, pero no es lo único, hay que cuidar también otras cosas. Pero es que yo conozco a mujeres mayores bastante que toman suplemento de calcio mandados por los médicos. Sí. Pero sí, es cierto, si calcio hay que tomar. Y los médicos cuando te dan un suplemento se aseguran de que tú estás tomando suficiente. Es una forma de ellos tener la seguridad de que no vas a tener ese problema de aporte de calcio. Pero que hay otros factores que también hay que tener en cuenta, como por ejemplo lo que decía, el aporte de proteínas o el aporte de frutas y verduras, que sí que puede ser útil y en los médicos pues, se pueden asegurar de que uno va a tomar suficiente calcio, pero que no es lo único y necesario.
Bueno, pues seguimos entonces con el hierro, otro mineral tan importante. Me parece que cuando uno se hace vegetariano va a sufrir también anemia, seguro, y no se va a librar. Pues bien, no sé si sabíais que la deficiencia de hierro es la deficiencia más común en todo el mundo, no solamente restringida a los vegetarianos, que la Organización Mundial de la Salud estima que un 25% de la población mundial tiene anemia por falta de hierro, y hablamos de la población mundial, no solo de los vegetarianos, que la incidencia de anemia en los vegetarianos es similar a la de los no vegetarianos, o sea que realmente no por ser vegetarianos vamos a tener más anemia. E incluso los vegetarianos consumen más hierro que los no vegetarianos, y dentro del grupo vegetariano los veganos consumen más hierro que los lacto-vegetarianos. Habrá diferencia en cuanto al hierro vegetal y el hierro animal. Yo creo que ya casi todo alguna vez lo habéis escuchado. Es cierto que el hierro que se encuentra en los alimentos animales se absorbe muy bien, el hierro hemo, se absorbe bastante bien, y el hierro vegetal, que se le llama no hemo, se absorbe bastante peor. Los vegetarianos absorberían menos hierro. Pero también es cierto que este hierro es más sensible a factores que aumenten su asimilación, como a factores que la dificulten. ¿Cuál es la que dificulta? Pues mirad, todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora, con el calcio se repite en el hierro. Los fitatos, esas sustancias que se pueden encontrar en los vegetales, pueden bloquear hasta el 90% del hierro, y se encuentran pues, fundamentalmente en cereales, legumbres, frutos secos, la fibra igual, los taninos, los conocéis los taninos, os lo habéis escuchado alguna vez, que están presentes en el té, en las infusiones, en el café, en el cacao, en algunas especias, como tenéis aquí. Esto también dificulta la absorción del hierro. El vino tinto, exacto. Entonces, pues, a ver, no quiere decir que ahora haya que dejar de tomar vino tinto, sino que, bueno, pues si vamos a tomar, por ejemplo, una comida rica en hierro, pues ese día, en vez de tomarlo con vino tinto, lo tomamos con zumo de naranja, por ejemplo, ¿no? Y el calcio parece ser que también en altas cantidades, por ejemplo, con suplementos, pues puede bloquear la asimilación del calcio. La solución sería separar la toma del suplemento de la comida, ¿no? Para que no haga ese bloqueo. ¿Y qué puede favorecer la asimilación del calcio? Del hierro, perdón. Hay aquí hemos dicho muchas cosas que la bloquean, pero también hay cosas que la favorecen. La vitamina C. Todos sabéis que el hierro se absorbe mejor si lo combinamos con vitamina C. Por ejemplo, la lenteja, mejor si me las como con ensalada, con tomate aliñado, con zumo de naranja, con fruta de postre, mucho mejor porque así se asimila. Pero no solamente con vitamina C, hay otros ácidos presentes en los alimentos vegetales que favorecen esa asimilación. El ácido cítrico, que está presente en los cítricos. Por ejemplo, el ácido acético del vinagre. No sé si tenéis la costumbre o conocéis a alguien que tenga la costumbre de añadir una cucharadita de vinagre a las lentejas, a los guisos. Pues esto es una costumbre tradicional que realmente es efectiva para aumentar la asimilación del hierro. Y igual que en el caso del cáncer, tanto los alimentos fermentados como los germinados favorecen que se asimile más. Mirad, las recomendaciones de ingesta son mucho mayores en el caso de los vegetarianos. Se han aumentado mucho las ingestas pues por todos esos factores, todas esas fibras, etcétera, que también dificultan la asimilación. Algunos expertos piensan que este aumento de necesidades ha sido demasiado exagerado, que realmente las necesidades no son tan altas, pero bueno, esto es lo oficial ahora mismo. Las mujeres premenopáusicas, me refiero premenopáusicas a las mujeres en todos los años de su vida hasta la menopausia, ¿no? Pues tienen una necesidad de, si no son vegetarianas, de 18 miligramos, y si lo son, sube hasta 33, una subida bastante alta. En el caso de mujeres ya después de la menopausia y de hombres, si no son vegetarianos deben tomar unos 8 miligramos, y si son vegetarianos sube hasta 14, ¿no? Esas son las necesidades propuestas. Consejos finales, pues bueno, no dejar de consumir alimentos integrales, ni legumbres, porque aunque tengan más fibra y más fitatos, como decía antes, también tienen más minerales. Utilizar los alimentos fermentados, quizá en ese sentido es mejor tomar un pan que haya sufrido un proceso de fermentación
que a lo mejor tomar regañá o tomar pico, tomar eso, galletas saladas, que por lo general no han sido fermentados. Los germinados también, utilizar vitamina C y los suplementos de calcio, si los tomamos, consumirlos entre comida y no con una comida para no bloquear la asimilación de hierro. Y la vitamina B12, como no podía faltar, ¿no? Que el gran problema en la alimentación vegetariana. Pues en realidad ni plantas ni animales son capaces de producir vitamina B12. Solamente producen vitamina B12 los microorganismos, las bacterias, los hongos y la alga en menor proporción. Si los animales aportan vitamina B12 no es porque ellos la produzcan, es porque o bien toman microorganismos que la producen por ejemplo con el pasto, con la hierba, o porque su flora intestinal, sabéis que la flora intestinal de los rumiantes es increíble, su flora intestinal es capaz de producir mucha vitamina B12 y son capaces ellos también de absorberla. Pero no porque el propio animal produzca B12, ¿no? No hay ni animal ni planta en el mundo que lo pueda hacer. La B12 muchas veces engaña porque hay otras sustancias que son muy parecidas a la B12 químicamente hablando, pero que luego no tienen actividad B12. No funcionan como tal y además dificultan la absorción de la B12 real. Eso es lo que se viene a llamar análogos de B12. Lo peor es que estos análogos de B12 falsean la analítica. Es decir, uno se hace una analítica para ver los niveles de B12 que tiene y resulta que están falseados, que normalmente están sobreestimados. Si habéis hecho alguna vez una analítica de B12, el nivel que os da seguramente sea un poco mayor del que vosotros realmente tenéis, porque ahí va incluida esa proporción de análogos de B12 que no tiene actividad. Es cierto que nosotros, igual que los rumiantes, podemos producir algo de vitamina B12 en el intestino, nuestra flora intestinal la puede producir. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros la flora intestinal la tenemos en el intestino grueso. Y la zona donde nosotros realizamos la absorción de minerales o de nutrientes en general es más arriba, antes de llegar al intestino grueso, es el intestino delgado. Entonces, aunque nuestra flora intestinal produzca mucha B12, casi no la podemos absorber muy poquita. Se dice que en el intestino de un vegetariano hay más B12 que en todo un comedor, pero no la podemos absorber. En la parte del intestino delgado, donde sí podemos absorberla, hay alguna cantidad de microorganismos, pero es mucho menor que la que tenemos en el intestino grueso, y aunque esos microorganismos del intestino delgado produzcan algo de B12, no es suficiente como para cubrir nuestras necesidades. Entonces no nos podemos relajar pensando que nuestra flora intestinal la produce y la absorbemos, porque realmente podemos aprovecharla muy poco. Las necesidades diarias de vitamina B12 son muy bajas, fijaros, necesitamos muy poquito, solamente microgramos, necesitamos entre 2 y 2,4 microgramos al día. Y según el estudio que os comentaba antes, los veganos consumen solamente 0,4 microgramos por día, los lacto-vegetarianos 2,6, los vegetarianos o los semi-vegetarianos que toman pescado 5 y los no vegetarianos 7,2. En el caso de los lacto-vegetarianos aquí aparece como que alcanzan las recomendaciones, pero no siempre es así. Los que sean lacto-vegetarianos no deben relajarse tampoco con la vitamina B12 porque se pueden efectivamente presentar deficiencias. Hay muchos casos en los que no es suficiente. Vale, bueno, esto ya lo hemos dicho. ¿Qué pasa si nos falta vitamina B12? ¿Para qué la necesitamos en realidad? Bueno, hay un síntoma más temprano de la deficiencia que es la anemia. Cuando nos falta B12 tenemos anemia, pero no es una anemia igual que la que nos sale cuando tenemos déficit de hierro. Esta anemia es especial porque si pudiéramos mirar nuestros glóbulos rojos al microscopio veríamos que tienen un tamaño mucho más grande y por eso se le ha venido a llamar anemia megaloblástica. Y ese es un síntoma primario, es decir, más temprano y que además es reversible, es decir, yo tengo anemia por B12, pero si empiezo a suplementarme con B12 es reversible, todo vuelve a la normalidad. Hay otros síntomas que se presentan normalmente al cabo de más tiempo y si lo dejamos demasiado tiempo, pues ya puede ser daño irreversible. Normalmente son
problemas relacionados con el sistema nervioso, con el nervio, la médula espinal y el cerebro. Se pierde sensibilidad, se pierde memoria, hay más índice de demencia, depresión, debilidad en general, psicosis, bueno, ya sí que sería en un caso muy extremo. Pero además hay que decir que la vitamina B9 interfiere en estos casos, en el sentido de que engaña un poco y nos hace pensar que no tenemos anemia, porque la vitamina B9, que además los vegetarianos tienen una elevada ingesta de vitamina B9, normalmente esa vitamina falsea o enmascara, mejor dicho, la aparición de esta anemia, ¿no? Es decir, podemos tener déficit de B12 pero no tener anemia porque la B12, la B9 lo está enmascarando. Esto ocurre mucho en los vegetarianos, ¿no? Hay otra sustancia que se eleva mucho cuando tenemos deficiencia de B12, que es la homocisteína. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Bueno, esto es una sustancia que en elevadas cantidades parece que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de demencia y de osteoporosis. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en notar los síntomas? Por lo general se tarda tiempo, por lo general pueden pasar años, pero se dan casos en los que se tarda pues, solamente 2 años o incluso menos para que se presenten los síntomas. Entonces la recomendación sería, si vamos a ser vegetarianos, tomar vitamina B12 y con independencia del tiempo que llevemos tomando, del tiempo que llevamos siendo. Desde el principio debemos tomar suplementos. Y recordar que la vitamina B9, que justamente los vegetarianos consumen mucha, puede enmascarar los síntomas de la deficiencia. Entonces, claro, esto hace que mucha gente se plantee la idoneidad de la dieta vegetariana. Si no aporta B12 y no la puede conseguir de ninguna manera a través de los alimentos y solamente con suplementos, ¿es adecuada? Pues bueno, mucha gente ha pensado que esto, pues lo más lógico es pensar que la dieta originaria de los humanos tuviera un consumo de carne ocasional, porque somos capaces de retenerla mucho tiempo, por eso las deficiencias tardan en aparecer. Pero también es posible que, como hasta hace relativamente poco tiempo los alimentos que tomábamos no estaban ni de lejos tan higienizados como hoy en día y tenían pues una carga de microorganismos que no es la que tienen ahora, sino que era mucho mayor, y esos microorganismos eran capaces de producir B12, es bastante probable que antes no necesitáramos tomar calcio por tomar vitamina B12 porque los alimentos que estaban contaminados, que tenían menos niveles de higiene, estaban menos limpios, más contaminados con microorganismos, fueran un aporte sustancial de vitamina B12. Y ahora, hoy en día, que ya vivimos en una sociedad excesivamente higiénica para algunos, que lo opinan así, pues no tengamos ese aporte de B12 y tengamos que recurrir a suplementos o en el caso de los no vegetarianos, a carne y pescado. Entonces, bueno, pues las orientaciones para B12 son o bien apoyarse en suplementos o bien apoyarse en alimentos enriquecidos. Normalmente si tomamos alimentos enriquecidos con 2 o 3 raciones diarias al día tenemos suficiente. Y hay un consejito aquí que para los que tomen suplementos se ha visto que dejarse el suplemento, la cápsula o la pastilla en la boca o masticarla hace que absorbamos mejor esa vitamina B12. Dejarlo un ratito, masticarla un poco, ensalivarla antes de tragarla, absorbemos mejor la B12. Y para terminar quiero dedicar un pequeño capítulo a la soja, porque bueno, está tan presente en la alimentación vegetariana y además últimamente pues, se ha hecho tan famosa y se ha hablado tan bien y tan mal de ella, que yo creo que se merece alguna mención. Es cierto que hay muchas controversias, que hay muchos datos positivos y muchos datos negativos, y esto es porque en los últimos años ha habido gran cantidad de artículos científicos sobre la soja. Se están produciendo alrededor de unos 2000 artículos científicos por año, que es una barbaridad. El centro de atención ha sido siempre la isoflavonas de la soja, que parece que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, parece no, de hecho lo reducen. Pero también pues, algunos estudios han concluido que puede tener la soja contraindicaciones para algunas personas.
Esas isoflavonas normalmente se han relacionado con la capacidad de actuar como si fueran estrógenos, ¿no? Esas hormonas femeninas, por eso se le ha llamado fitoestrógenos, estrógenos vegetales. Pero la realidad es que pueden afectar a muchos otros genes, a muchos otros procesos, pero que todavía no están tan claros en lo humano, ¿eh? Todavía no hay muchas investigaciones sobre los otros efectos que puede tener la soja. Y se ha dicho que la soja no es buena, que puede provocar daños, que puede provocar enfermedades, que no es segura. A ver, los datos que se han sacado en humanos, con estudios en humanos, son bastante tranquilizantes. Son bastante tranquilizantes porque concluyen que la soja es segura, que se puede utilizar de manera equilibrada. Oye, todo el exceso es malo, ¿eh? La soja también. Y las alcachofas, que son tan sanas, si las tomamos en exceso también. Y las nueces también. O sea, quiere decir que si la tomamos dentro de una dieta variada, la soja no tiene por qué presentar ningún problema para la salud. Los estudios que han sacado datos más negativos han sido estudios que se han realizado con animales, o bien con roedores, o bien con monos, en los que el metabolismo de esa isoflavona no es el mismo que nosotros los humanos tenemos. Entonces las consecuencias nunca van a ser las mismas. Puede ser orientativo, pero no es igual que lo que pasa en el cuerpo del humano. Además, los estudios normalmente se han hecho con cantidades de isoflavona exageradamente altas, cantidades a las que nosotros, mediante las fuentes alimenticias de soja que podamos tomar en nuestra dieta, jamás vamos a estar expuestos. Son cantidades demasiado elevadas para que con la alimentación podamos llegar a alcanzarlas. Entonces, como decía, claro, en exceso sí, en exceso todo es malo, pero si lo tomamos dentro de una dieta variada y equilibrada, pues no tenemos por qué tener ningún problema. En cuanto a su composición nutricional, pues la soja destaca por sus proteínas, y eso todos la conocemos por eso, ¿no? Es cierto que tiene mucha cantidad de proteína y además con calidad, que sería la excepción del reino vegetal. Respecto a las legumbres, pues mira, las legumbres tienen solo entre un 20 y un 30 y la soja tiene hasta un 35% de soja. También tiene bastante más grasa, tiene un 40% más de grasa frente al 10% que tiene el resto de legumbres, pero bueno, ese aporte de grasa son grasas saludables, no son grasas saturadas, son insaturadas. Y tiene un aporte de carbohidratos en el que el 50% es fibra y el 50% son azúcares que nosotros no digerimos, pero nuestra flora intestinal sí. Y parece ser que esos azúcares de la soja pues, podrían tener un efecto prebiótico, aunque eso está todavía por determinar. En cuanto a las vitaminas de la soja, pues bueno, parecido al resto de legumbres, sí que tienen algunos alimentos que se elaboran con soja mucho contenido en vitamina K. La vitamina K interfiere con aquellas personas que tienen un tratamiento para la coagulación de la sangre, por ejemplo el sintrón o la warfarina, pero en realidad esto solamente hay interferencia si consumimos natto, que es un producto de la soja, derivado de la soja, un fermentado, que sí que se ha visto que tiene bastante vitamina K y es el único que puede interferir con el sintrón. Y finalmente, pues sí, tiene un gran aporte de hierro, parece que además tiene muy buena disponibilidad, pero no hay nada concluyente. Y en el caso del calcio, tiene más que otras legumbres, pero tampoco sería suficiente para alcanzar las necesidades. Y bueno, aquí tenéis un listado de enfermedades con las que se ha asociado la soja, y yo he marcado en negrita, que no sé si lo veréis, aquellas en las que realmente hay consenso, hay acuerdo en que la soja funciona, ¿no? En el resto que no están en negrita, pues no hay nada decidido, no hay nada concluyente. La soja, pues sí, efectivamente reduce el colesterol LDL, que es el malo, y eso reduce el riesgo de mortalidad. Efectivamente alivia los síntomas de la menopausia, especialmente los sofocos. Se ha dicho mucho que la soja altera el tiroides, y esto se ha visto ya que no es así, no afecta a la función tiroidea, no afecta a la fertilidad ni afecta a la feminización. Y en el caso de la alergia, sí que es cierto que la soja es un alimento muy alérgeno, causa, junto con los cereales, el huevo, la leche, pues alergia, pero en realidad es una alergia bastante rara y que se reduce casi siempre a su aparición a los niños, pero porque los niños están en una etapa en la que tienen mucha más tendencia a presentar alergias. Perdona, ¿puedes explicar lo que dice del cáncer de pecho? A ver, ¿dónde está? Segundo. Sí, bueno, que se ha visto que si se toman unas 3 raciones diarias de soja es seguro, no se tendría ningún problema relacionado con el cáncer de pecho, pero que todavía no hay nada concluyente ahí en determinar las cantidades.
una vez oí decir que la soja para las mujeres era bastante bueno, pero que para los hombres no era aconsejable. ¿Me podría decir algo al respecto? Sí, aquí hay un apartado también que habla de eso, que es la feminización. Igualmente se ha estudiado y se ha visto en algunos estudios que puede haber este efecto, pero hay muchos otros estudios, la mayoría de los estudios están concluyendo que no tiene estos efectos en hombre, ¿no? Que podría eso, pues, como si se tomara una hormona femenina y que se feminizara, pero la mayoría de los estudios indican que no. Siempre hay algunos que sí, pero es la minoría, ¿no? Entonces, en principio no hay datos como para afirmar que no puedes tomar soja porque vas a tener este problema, ¿vale? Y bueno, para terminar, simplemente hacer aquí un resumen de todo lo que he ido diciendo. En el caso de las proteínas, aunque casi no son problemáticas, acordaros de consumir cereales y legumbres todos los días, consumir también una cantidad adecuada de calorías. En el caso de los omega 3, pues evitar el aceite de girasol y de soja, consumir mucho lino y muchas nueces, utilizar las grasas monoinsaturadas, es decir, aceite de oliva, aguacate, girasol, pero que sea alto oleico, no usar las grasas trans y, por qué no, también usar suplementos de microalgas. En el caso del calcio, los vegetales en general aportan calcio y se absorbe bien, especialmente las coles son muy buenas para aportar calcio, y hay que acordarse también de la vitamina D y de los alimentos fermentados y germinados. En el caso del hierro, siempre que tomemos alimentos ricos en este mineral, pues tomar también mucha vitamina C, combinarlo con verduras, con frutas y igualmente fermentado y germinado. En el caso de la B12 no queda otra que suplementar o tomar alimentos enriquecidos. Y finalmente la soja, concluir que es un alimento bastante útil en la alimentación vegetariana, que da un aporte de proteína muy bueno y que además, por ahora, lo que se tiende a concluir en las comunidades científicas es que la soja es segura, y que, aunque hay todavía algunos aspectos por terminar de concluir, pero que podemos consumir soja dentro de una alimentación variada y equilibrada. Y bueno, yo animo que si, aunque en este ratito que es muy corto, yo he intentado apurarme y contar todo lo que he podido, pero si queréis más información, en la página web de la Unión Vegetariana hay mucha información, hay muchos artículos variados, hay incluso recomendaciones de libros para distintos niveles, para personas que tengan más conocimiento o menos de nutrición, y que hay una sección para realizar vuestra pregunta particular, si queréis hacerlo. Y se os contesta a vuestro correo electrónico. Además me consta que hay unas compañeras trabajando ahí minuto a minuto y que contestan con mucha agilidad todas las dudas. Entonces, bueno, pues yo por mí espero que os haya resultado interesante, y si tenéis alguna duda, creo que nos quedan como 5 minutillos. Sí, yo quería preguntar. Por ejemplo, los suplementos que tú ahí refieres de calcio, Sí. ¿a qué tipo de suplemento? Porque ya sabemos que la leche enriquecida lleva huesos, por ejemplo, lleva calcio utilizado a raíz de huesos. En el tema de vegano-vegetariano, ¿qué tipo de suplementos se tendrían que usar, no? Claro, efectivamente hay que buscar otra pregunta que me pregunto hacer también. En cuanto tú hablas mucho de la soja, yo tengo referencia de que la soja, porque ya tengo un familiar que le ha pasado, entonces con una mujer estaba encendido la pago. La soja que tiene tanto estrógeno, que hay ciertos casos de enfermedades del pecho, de cáncer, que los estrógenos pues no le vienen bien. Ella tomaba mucho, estaba tomando soja por el tema de la moda, ¿no? Lo veo una moda, de la soja, y la verdad que le salió un cáncer de pecho y provocado por el estrógeno, vamos, que no es por hormonal. Ha sido un cáncer provocado por las hormonas en sí. Entonces, a partir de esto ya no puede tomar ningún tipo de soja ni muchos tipos de otros alimentos que tengan mínimamente algún tipo de hormona, algún estrógeno, ¿no? En concreto. Entonces, a mí me tira un poco para atrás el tema de la soja. Yo pienso que sí que puede tener una utilidad, pero yo creo que hasta ahora hemos usado mucho, hemos pedido otro tipo de alimentos, y la soja no la están metiendo demasiado fuerte, y además la soja hay que tener mucho cuidado si no es ecológica, porque puede ser transgénica, y entonces también tiene otro añadido más. No lo sé, yo no le veo la panacea a la soja, que la utilizo, algo, pero un poquito, no como una panacea. No, evidentemente, yo
soy consciente completamente de que la soja ahora ha sufrido un boom impresionante. Efectivamente, siempre que se meten ahí empresas multinacionales como están metidas, pues eso se promociona y tiene mucho poder publicitario y de movimiento de masas. Sin embargo, la soja es cierto que puede ser útil en el colectivo vegetariano, es cierto que en otros países se utiliza mucho y no hay mayores índices de enfermedades relacionadas con los estrógenos. Siempre puede haber casos, siempre puede estar el caso de la persona que tú conoces que, bueno, pues por tomar más estrógeno de la cuenta o lo que sea, pues bueno, ella sea más sensible y lo haya desarrollado. Siempre hay casos que se escapan a las generalidades, eso no se puede negar. Evidentemente no es la panacea, no es que la soja ahora nos vaya a hacer inmortales, ni nada de eso, ni nos vaya a curar, pero es lo que digo, puede ser útil siempre que se consuma en una dieta variada y equilibrada junto con otros alimentos. Y el tema que me comentabas del calcio, los suplementos de calcio, efectivamente hay que buscar las fuentes de calcio veganas, ¿no? Igual que con el caso del omega 3, muchos suplementos de omega 3 son a partir de aceites de pescado y por eso yo proponía las que son a base de microalgas, que para los veganos son aptas. No sabría decirte qué suplementos existen que sea vegano, porque lo desconozco, no sé si a lo mejor alguien en ese sentido puede aportar algo. Yo creo que hay una leche vegetal con calcio derivado de las algas. Sí, de todas formas yo creo que muchas veces es sintético, el añadido de calcio, por lo menos en la leche vegetal. Pero no sé si otro tipo de leche que me puede... O llevan algas. Es que bueno, tú has comentado ahí bastante el tema de la biodisponibilidad, porque bueno, el hierro sé que te toma mucho hierro que no es biodisponible, no es biodisponible y no sirve para nada, que lo tomes. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los añadidos y con los suplementos. Sí, pero los suplementos, claro, depende. No sé si habéis parado a mirar la etiqueta, a lo mejor de los alimentos enriquecidos en calcio, normalmente se usa o carbonato de calcio o fosfato tricálcico. Parece ser que el carbonato de calcio se absorbe mejor que el fosfato tricálcico, pero aún así el fosfato tricálcico se absorbe bien. Es un poquito menos que el otro, pero aún así se absorbe bien. O sea que sí que se recomienda agitarlo porque tienden a precipitarse abajo en el fondo y sí que se recomienda moverlo antes de consumirlo. ¿Había por aquí otra cosa? Sí, yo quería que me aclarara por qué el aceite de girasol lo has puesto en el grupo del omega 6, Sí. Porque yo tenía entendido que estaba en el omega 3. Es decir, un aceite de origen ecológico pensado en frío tiene calidad de omega 3. No, la calidad de omega 3 no depende de cómo se extraiga el aceite. Evidentemente, si se extrae así, como me dices, siempre pues, se conserva mucho mejor sus propiedades. Pero digamos, el perfil de composición química no varía. Solamente sería una fuente de omega 3 si fuera alto, perdón, me estoy dudando, no sería nunca fuente de omega 3, sino que sería fuente de monoinsaturados, parecido al aceite de oliva, si es girasol alto oleico. Pero el girasol de por sí no es una fuente importante de omega 3, es más bien una fuente de ácido graso monoinsaturado más parecido al aceite de oliva. Pues tiene o monoinsaturado o poliinsaturado omega 6. La duda que tengo es si eso ha cambiado en estos últimos años, porque yo hace años ya estaba en el grupo de omega 3. No sé si ha cambiado por las últimas investigaciones y lo han puesto en el omega 3 ahora. Pues no sabría decir. ¿Hace cuánto tiempo? No lo sé. Yo la información que tengo es esa. Se puede mirar, que pues yo tampoco tengo la verdad en mi mano y yo puedo a mí me ha extrañado. Yo cuando he visto la lista y estaba solamente el lino y las nueces, digo, no sé por qué han pasado el girasol a omega 6. Vale. Sí, no sé si alguien también tiene algo, sabe de esto. Bueno, es cuestión de mirarlo en una tabla, eso existe en tabla. Por cierto, si alguien está interesado en conocer la composición de los alimentos en internet, hay una página web que ponéis Bedka, o sea, B de Barcelona, E de España, D de Dinamarca, C de Cáceres, A de Alemania, Bedka, y ahí podéis consultar la composición de muchos alimentos en una página oficial del Ministerio. Es muy fácil de usar, podéis buscar o bien por alimentos o bien por nutrientes. Yo, por ejemplo, yo quiero mirar alimentos ricos en hierro. Pues picáis en el hierro y os sale un listado ordenado de mayor a menor en la cantidad que tiene. O yo quiero saber en concreto los guisantes, cuál es su composición nutricional. Pues ponéis guisantes y
y os sale. Os lo recomiendo porque siempre viene muy bien y además es una tabla oficial que siempre va a ser mucho más fiable que cualquier página, blog, etcétera, que encontremos en internet. Creo que había... sí. Es que creo que estaba delante. Sí, era si la B12 solamente es sintética, ¿no? ¿No podemos conseguir la B12 que sea sintética? Pues no sabría decirlo, yo creo que casi toda es sintética. Sí, porque no viene, sí. Porque viene ligada al grupo ciano, que en la naturaleza no se encuentra así. Sí, casi toda es sintética. Sí que, a ver, sí que hay suplementos de B12, pero no es realmente B12, sino de levadura que ha sido cultivada en medio rico en B12. Eso sí que existe. Levadura de cerveza. Pero no te vale una levadura de cerveza cualquiera, tiene que ser una levadura específicamente criada o crecida en medio rico en B12. Hay una que, lo que pasa es que yo no sé si en España la venden, yo todavía no la he encontrado, que se llama Red Star, no sé qué, no sé si a alguien le suena o la conoce, que eso sí es una levadura y sí que rica en B12, pero yo lo he leído sobre todo en textos norteamericanos. Aquí en España no sé si todavía. Dime. Sí, yo tenía dos preguntas. Yo quería hacer una pregunta sobre las algas. Sí. Yo tenía entendido que las algas tenían B12, pero... Las algas pueden aportar algo de B12 y dependiendo, incluso un mismo tipo de alga, dependiendo de dónde se haya criado, la variedad específica que sea, puede aportar mucha B12 o muy poca, incluso el mismo tipo de alga. O sea, realmente hay mucha controversia, mucha confusión en cuanto al contenido de vitamina B12 de las algas. Mi consejo es que realmente, como nunca sabemos cuál es el contenido de la alga que estemos tomando en ese momento, no apoyarse solo en la alga para tomar B12. Además, tendríamos que tomar grandes cantidades de algas para cubrir las necesidades y eso también va a conllevar algunas malas consecuencias, porque el exceso de algas pues, también está vinculado al yodo y al tiroides. Parece ser que tomar algas con mucha regularidad durante mucho tiempo en grandes cantidades también puede provocar alteraciones del tiroides. ¿Qué otras propiedades tienen las algas? Pues las algas sobre todo aporte de minerales, sobre todo. No son un gran aporte de proteínas ni un gran aporte de grasa, sino sobre todo de minerales, específicamente el yodo. Sí, yo te quería preguntar, son dos preguntas. Has comentado acerca de las nueces, que es bueno consumir nueces, pero has puesto entre paréntesis el aceite de nuez, ¿no? Como fuente de omega 3. Pues no me suena, no lo sé, igual lo he puesto, pero... ¿Pero hay alguna diferencia entre tomar el aceite de nuez y la...? No, bueno. Pues la otra pregunta es con respecto al aceite de coco, que lo has nombrado así de refilón. Sí. Es una grasa monoinsaturada, ¿no? Es una grasa saturada. Perdón, saturada. Sí. Pero es una grasa saturada de origen vegetal, Sí. con lo cual no tiene los inconvenientes de las grasas saturadas animales. No. Tiene los mismos inconvenientes. ¿Sí? Químicamente es igual y por lo tanto el efecto en el organismo es el mismo. Entonces, por eso siempre se habla de que cuando vemos en el etiquetaje de los alimentos vemos grasa de palma, grasa de coco, grasa vegetal, no especifican cuál, más bien desconfiar porque seguramente sean grasas saturadas. Ojo, que tampoco quiero decir que ahora esto sea un veneno, que la grasa saturada también entra parte de una alimentación saludable, pero la proporción con la que se debe tomar es mucho menor que a lo mejor otro tipo de grasas como puede ser el aceite de oliva, o el aguacate o las nueces, etc. ¿Vale? O sea que se puede tomar, pero en una cantidad menor. Siempre intentar evitarlo. Que un día tomamos, pues mira, no pasa nada. Sí. Yo tengo una otra, es que lo que acabas de comentar de las algas, porque yo tengo entendido que es necesario, que sería muy bueno tomar algas cuanto más posible, ¿no? Porque nos aportan yodo y en las dietas actuales el yodo es algo de lo cual tenemos mucha deficiencia. Además, como el yodo está en el grupo de los halógenos, con el bromo, con el cloro, con todo eso, hay una competencia en la absorción. Entonces, como tenemos el bromo en un montón de cosas, también el cloro que tenemos en el agua, entonces normalmente la absorción de yodo es mucho menor de la que necesitamos. Y tengo entendido lo contrario, que hay que comer algas mucho, cuanto más, ¿no? Hacerlas
realmente parte de la dieta. Ya. A ver, es cierto todo lo que has dicho. El yodo, normalmente somos deficitarios en yodo y necesitamos un aporte, o sea, preocuparnos realmente por tomar suficiente, pero se tiende más a recomendar la sal yodada, más que recomendar consumir algas cuanto más puedan mejor. Por lo que es cierto que las algas pueden ser parte de una dieta vegetariana y yo estoy de acuerdo con que deben ser parte de una dieta vegetariana porque nos van a aportar, entre otras cosas, ese yodo, pero tampoco abusar de ella. O sea, ese concepto de cuanto más puedas mejor tampoco sería recomendable porque el exceso de yodo, y aporta mucho yodo, produce alteraciones en el tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo. De hecho, ahí ya, pues, saliendo un poco del tema, todos conocéis Naturhaus. No quiero hablar mal de Naturhaus tampoco, pero es cierto que ellos se han valido mucho de suplementos a base de algas y tienen pues casos que han salido de personas con alteraciones en el tiroides precisamente por tomar. Claro, piensa que además tomar un suplemento siempre va a ser mucho más heavy, por decirlo de alguna forma, que tomar el alga, porque el suplemento siempre va a ir mucho más concentrado. Entonces sí, hay que tomar algas, pero el concepto de a toda hora tampoco, sino pues igual, variado dentro de una dieta equilibrada y valerse para el yodo también de la sal yodada. Eso sí que se recomienda muchísimo. Es que, por ejemplo, tomo suplementos de espirulina y de clorela todos los días. Sí. Bueno, pues te recomiendo que hagas descanso. Son de agua dulce, ¿no? La espirulina. Por lo cual no tiene... La espirulina no lo tengo tan claro. Del mar. Sí. Bueno, yo no te voy a decir porque no lo tengo realmente claro. Lo que sí que os recomiendo es que consultéis realmente la composición de yodo que tiene, que yo no sabría decir así de memoria, pero podéis consultar en la tabla esta que os acabo de decir. Y que si tiene un contenido alto, pues podéis hacer descansos. Eso se hace mucho con los complementos alimenticios. Pues yo estoy tomando 2 meses y descanso 1 mes. Y así pues un poco voy compensando. Y hacer analíticas. No exactamente un suplemento, no es químico, es como el alga que la concentra. Sí, como que se caga. Que los suplementos no son buenos. A ver si me puedes aclarar. Sí. No, lo del vinagre, es que no acidifica el cuerpo un poco, porque más vinagre, el bueno el vinagre. Sí, se puede tomar, sí. Es cierto que lo acidifica, pero hay muchas cosas que lo acidifican también. Las frutas también. O sea, todo tiene acidez y todo tiene... vinagre, vamos a hacerlo más tomar. Pero lo que pasa es que la fruta y los vegetales en general, aunque tienen ácidos, también tienen sales alcalinizantes. Entonces al final se compensa. Y el vinagre dentro de una dieta rica en verduras y frutas que también tienen esas sales alcalinizantes, realmente no hay ningún problema. Además, ¿cuánta cantidad de vinagre podemos usar? Quizá un solo vasito, ¿no? Tampoco va a ser algo perjudicial. Yo siempre huyo mucho de estigmatizar a un alimento. No hay alimentos que sean la panacea, como decía ella antes con la soja, ni alimentos que sean la peste, ¿no? Yo creo que todo, en su justa medida, es lo que hace que una dieta sea saludable y eso es lo que intenta transmitir siempre una pirámide de alimentación, que incluye hasta los alimentos que casi no se deben consumir, pero lo incluye en el vértice, en la punta. Es decir, que podemos consumirlo, pero con cabeza y sabiendo que no debe de ser un consumo diario. En este caso el limón no es mejor. También se puede utilizar el limón. Mejor que el vinagre, quiero decir. Sí, porque el limón quizá va a tener ahí ese aporte de sales que también van a compensar. Se pueden utilizar los dos. Bueno, perdona, pero estamos fuera de tiempo y hay que cortar ya. Como ella ha dicho, a lo largo del día va a estar por aquí, le podéis hacer consultas en privado. Ahora vamos a ir como ayer a la carpa, a tomarnos el batido y creo que viene allí preparado, los zumos. Bueno, bien alimentados. Bueno, deciros porque hubo un poco de confusión ayer con el horario de los talleres y bueno, la creamos un poco nosotros, un poco se lió la cosa, queríamos adelantar un poquito todas las actividades, entonces bueno,